SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, bajas laborales. Porque este es uno de los grandes problemas del mercado laboral y uno de los grandes clichés que hay que desmontar. Ha aumentado enormemente el número de bajas. Y es cierto, la incidencia aumenta en un 60% desde que comenzó el boom económico. Desde 2017 a 2024, el número de bajas aumenta un 60% y la media aumenta un 15%. Son más bajas y duran más. Pero hay muchísimos factores muy complejos que van más allá del la gente abusa. Hoy vamos a leer qué está fallando en el sistema y cómo solucionar todo esto. Porque la AIREF, el Banco de España, los dos están dando la voz de alerta sobre las bajas laborales y el número de incapacidades temporales que tenemos. Pero están planteando remedios económicos a lo que es un problema sanitario. Así que hoy vamos a quitar polvo y paja, vamos a separar todo lo que hay. Hoy bajas laborales, una de las grandes batallas en nuestro mercado laboral. Hoy, incapacidad temporal en Hora 25 de los negocios. Me la han dado con 20 días para ver al médico de familia. Porque esto es ahora mismo lo que está pasando. Hay bajas laborales disparadas. Diagnostican con tiempo lo que tiene. Antes de ayer pedí cita para el médico de y hay también disparado un ruido sobre cómo de vagos son los trabajadores. Que tengo de enfermedad crónica y me dieron 10 días simplemente para eso. Y hoy vamos a ponerle números a todo esto y vamos a quitarle ruido y decibelios a todo esto. Porque efectivamente la cifra de bajas laborales, de incapacidades temporales, se está disparando. Pero hay mucho más ruido que realidad en todo el debate servido. La incidencia de las bajas está aumentando. Desde que comenzó el repunte económico, pasado 2017 hasta hoy, ha aumentado un 60% el número de bajas. Y la duración de cada baja está aumentando un 15%, según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, algo similar a lo que ya marcaba el Banco de España. Esto tiene ahora mismo un enorme coste humano. Hoy el trabajo sigue siendo un lugar que desgasta y enferma. Esta es la parte que no es bonita del trabajo y es la que siempre se quiere ocultar. Y el trabajo hoy desgasta y enferma. Y no lo podemos ni debemos ocultar. Porque fíjense, esto es efectivamente lo primero que preocupa. Hay más bajas porque hay más enfermos, no porque haya más abusos. Y esto tiene ese coste humano y esto tiene además un coste económico. Las bajas suelen dispararse cuando aumenta el empleo. Lógicamente, a mayor actividad, a mayor empleo, también mayor número de bajas. La gente se rompe más en el trabajo y mayor coste para la seguridad social. Y esto también está pasando. ¿Por qué? Porque las bajas de más de 4 días las suele pagar la empresa, pero las de más de 15 días las paga la seguridad social. Así que ahora mismo lo que está pasando es esto. El gasto público en bajas se está duplicando desde 2017 y triplicando desde 2014. El mundo de la empresa lleva desde hace muchísimos años siempre preocupada por la salud de su gente y siempre hemos estado al frente para ir avanzando en las líneas necesarias para avanzar y mejorar, en este caso, tanto la prevención como, en este caso, los problemas de enfermedades, de accidentes, etcétera. Yo creo que Antonio Garamendi, el presidente de la COE. Hay datos que son muy preocupantes. El año pasado estamos hablando de que 1.400.000 personas no acudían a trabajar a diario y los datos de este año es que son 1.600.000 personas la gente que no va a acudir a diario a trabajar. Lo que tenemos ahora mismo es un problema de enfermedad, no un problema de abuso del sistema. En todo caso, de carencias a la hora de dar altas y bajas. Pero antes de entrar en causas y antes de analizar por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, leamos
¿Qué está pasando? Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Pongamos cifras a esto ahora mismo. Bueno, pues las bajas médicas, como decías, aumentan en número y en duración. Entre 2017 y 2024 su incidencia aumentó un 60% y la duración un 15%, y es precisamente el hecho de que las bajas duren más lo que ha hecho aumentar el gasto público un 40% en estos años. En 2024 supusieron un desembolso de 16.500 millones de euros para las arcas públicas, solo superado por el gasto en pensiones. ¿Qué hay detrás de estas bajas? Bueno, las enfermedades musculoesqueléticas y las respiratorias tienen ahora mismo los niveles más altos de incidencia, pero son las infecciosas y las mentales las que más crecen. Estas últimas se han duplicado, aumentan un 112%. Si la duración media de las bajas es de unos 45 días, en el caso de los trastornos mentales, por ejemplo, es de 98, llegando a los 130 días entre los trabajadores de más edad. La AIREF ha destacado además que estamos ante un marco normativo más garantista desde 2018, por ejemplo, en el caso de los empleados públicos, que cobran el 100% desde el momento en el que se inicia el proceso de incapacidad temporal y cuyas bajas han aumentado un 40%. Y otro matiz, otro dato a tener en cuenta, el trasvase de contratos temporales a indefinidos, impulsado por la reforma laboral, que ha contribuido también a incrementar en torno a un 30% estos procesos. Lo que tenemos ahora mismo son más enfermos en el mercado laboral y hay efectivamente más bajas, más largas y más caras. Aumentan un 60%, el incremento de la duración media, los días de esas bajas han pasado de en torno a 40 a efectivamente 45 días por baja. La duración media ha crecido desde 40 días en el 2017 hasta 45,9 días en 2024. Y detrás de estas cifras podemos destacar la evolución de los trastornos mentales, que presentan es Cristina Herrero, la presidenta de la AIREF. Y que además, desde esta perspectiva dinámica, han experimentado un fuerte crecimiento, desde los 67 días en 2017 a los 98,5 días en 2024. Tenemos más enfermos en el mercado laboral. Este es el diagnóstico. Y a partir de aquí, causas, consecuencias e implicaciones. Porque hay una causa, primero, que es relativamente normal. Lógicamente, a mayor actividad económica, más gente trabajando, y a más gente trabajando, más bajas. Su relación positiva con el ciclo económico. Es decir, cuando el ciclo económico va bien, el absentismo se incrementa. En segundo lugar, la mayor duración de las listas de espera quirúrgicas. En tercer lugar, esto es la lo que dice del plazo de espera Pedro Fernández, el sector de la construcción. El poder acudir a un especialista en la seguridad social cada vez se tarda más en obtener esa Pero esta subida normal aquí en España se está rompiendo un poco, porque nuestra subida de bajas laborales, de incapacidades temporales, está siendo mucho mayor que el crecimiento de la actividad económica. Así que aquí España está viviendo un nivel de absentismo del 4,4% frente a Francia, que está en el 3,6%, Alemania, que está en el 3,1% o Italia, que está en el 1,3%. La causa normal, en el caso de España, no es del todo normal. Así que hay explicaciones alternativas. Esto no es solo el boom económico. Aquí o fallan los trabajadores o falla el sistema. Y en el fallan los trabajadores hay dos posibles alternativas. Ya les digo, la primera, el cuñadismo. Son unos vagos, son unos jetas. Sinceramente, no hay ahora mismo mucha estadística que apunte en esa dirección. Así que puede haber un segundo fallo en los trabajadores, y es sus condiciones laborales, que haya más precariedad, que haya más explotación y que, por tanto, haya más quemados y heridos en toda esta batalla laboral. Y el 79% nos dice que en algún momento ha solicitado esa baja por temas personales, que no tienen que ver nada con el tema de enfermedad. Y aquí nos encontramos con que el 54,5% de las personas hablaban del tema de cuidados familiares. El 39,6% hablaba de vida social u ocio. Por otro lado, se habla también del tema del 14% de trámites y gestiones. Aquí es algo que consideréis es evidente. Tenemos que ir a renovar. Hay un componente de precariedad evidente. No hay capacidad. Las jornadas pueden ser tan largas.
para conciliar y hay quien se refugia en la baja, corta baja, para poder hacer esas gestiones, cuidar a familiares, atender cuidados. Pero de nuevo, insisto, nuestro problema no es de bajas de corta duración, nuestro problema es de bajas de larga. Y en esto da la sensación de que no estamos hablando de jetas, sino de precarios. Lo que está fallando en el mercado laboral es que, pese a la reforma laboral, sigue habiendo una precariedad rampante. El 61% de los jóvenes tiene contrato temporal todavía. Aunque la proporción de temporales ha bajado mucho, el 37% de los temporales tiene empleos de un mes y los salarios en muchas ocasiones son ínfimos. El resultado es una enorme unidad de quemados laborales. Y esto es lo que explica bajas muchas veces por cuestiones de salud mental o simplemente de salud física. ¿Qué está fallando? Está fallando primero en el lado de los trabajadores esto. Y segundo, en el lado del sistema, unos recortes sanitarios que parecen estar desbordando a los médicos y a quienes tienen la capacidad de dar altas y bajas. No hay recursos suficientes para darlas con la diligencia debida. Me la han dado con 20 días para ver al médico de familia con un problema que he tenido. Porque esta es la banda sonora de cualquier hospital o cualquier centro sanitario. Hay que esperar días y días y días y días y días. Antes de ayer pedí cita para el médico de asistencia primaria simplemente para que me validara la medicación que tengo de enfermedad crónica y me dieron 10 días simplemente para eso. Así que, ¿qué está fallando? ¿Qué causas tenemos? Más allá del ciclo económico y de la causa normal, tenemos una cuestión de mercado laboral, 1, y tenemos una cuestión de recorte sanitario, 2. Esto es lo que ahora mismo nos está dejando el mercado de las incapacidades temporales, de las bajas en el trabajo disparado. Y a partir de aquí, consecuencias, porque hay una consecuencia humana evidente. Tenemos una enorme unidad de quemados, pero hay además una consecuencia económica. El coste de estas bajas se dispara, porque los 3 primeros días, estos son bajas impagadas, corren casi a cargo del trabajador, pero a partir del 4º día, paga la empresa y a partir del día 15 paga la Seguridad Social. El resultado, el coste se está disparando, dice Rosa Santos, la directora de Relaciones Laborales de COE. Nos ha costado a las empresas y al INS, en este caso al Ministerio de Seguridad Social, 33.000 millones de euros, repartidos a medias. Es decir, la mitad del coste lo paga el Ministerio de Seguridad Social, la otra mitad lo pagamos las empresas. Estamos hablando de un coste para las empresas que viene a estar en torno a los 16.000 millones de euros debido a los días del 4 al 15, debido a las cotizaciones durante los periodos de baja y debido, de manera muy particular, a los complementos de los convenios. Y este ahora mismo es el ángulo de ataque de la COE. El decir, muy bien, está usted de baja, le vamos a quitar complementos para ahorrar en este coste. El análisis ahora mismo es este. Estas son las causas y estas son las consecuencias. Y a partir de aquí se plantean soluciones. Hay ya 2 instituciones que se han pronunciado. La primera es el Banco de España, la segunda es la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y lo que están planteando tiene menos que ver con la salud y más que ver con la economía. Se está planteando agilizar las altas. El problema, se dice, es que hay una desconexión entre quien paga la Seguridad Social y quien firma la baja, el médico. Cristina Herrero, AIREF. Participan muchos agentes en lo que es la gestión de la prestación y eso es lógico si tenemos en cuenta que tiene 3 componentes principales. Por un lado tiene el tema de la asistencia médica, por otro lado tiene el tema del control, supervisión y seguimiento de todo el proceso y por otro lado está el tema de la gestión económica. Y eso propicia que intervengan una pluralidad de agentes que siempre complica de alguna forma la gobernanza de cualquier política. Es curiosa la respuesta que está dando tanto la AIREF como el Banco de España porque parecen ir a las manifestaciones del problema, a los efectos del problema. ¿Por qué esto nos cuesta tanto dinero? Y no a la raíz del problema. Y es por qué está pasando esto. Lo que se dice es cómo ahorrar con esto en lugar de cómo solucionar esto. Cómo pueden costar menos las bajas en lugar de
cómo pueden evitarse esas bajas y conseguir que los trabajadores no caigan en depresión o en enfermedad. El problema es extraordinariamente complejo. El problema ahora mismo es uno de los grandes problemas del mercado laboral y el problema está siendo leído así, solucionado recortando pagas a los trabajadores desde la COE y cómo desde los sindicatos, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras, Carlos Bravo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Tenemos un problema de demasiadas bajas laborales? Bueno, hay un dato que es objetivo y es que el número de procesos de IT se ha incrementado en un 80 y tantos % y el importe que se está dedicando a prestaciones de IT también se ha duplicado en los últimos 10 años, pero hay factores que justifican y explican esto, factores sobre los que se puede actuar y otros sobre los que se debe actuar. Brevemente, nosotros tenemos primero más de 3 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Por tanto, más personas afiliadas implican más gasto, necesariamente. En segundo lugar, tenemos una edad media de la población trabajadora superior por evolución demográfica. En tercer lugar, y esto es importantísimo, tenemos unos tiempos de espera en la respuesta de los sistemas sanitarios públicos crecientes. En la atención primaria, en la especializada, en la prueba diagnóstica, en la rehabilitación o en la cirugía. Y esos tiempos de espera superiores a los que deberían existir significa que la gente tarda en recuperar la salud más tiempo y al mismo tiempo incide en un gasto en relación con la incapacidad temporal. De lo que se trata es de que la gente recupere la salud cuanto antes, que es de lo que adolece la AIREF y otros análisis que analizan únicamente la evolución de gasto, desconociendo que estamos hablando de una prestación que protege la salud de las personas, que tiene una parte de atención sanitaria y una parte de prestación económica. Los empresarios están planteando: quitemos complementos, los complementos que las empresas pagan a los trabajadores, si alguien está de baja, se le retiran. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo leen ustedes? No, lo que vemos es, en su día, en cada uno de los convenios, que hay muchos que no lo tienen, O sea, no se puede tampoco magnificar esto. Estamos hablando de que en los convenios sectoriales, aproximadamente la mitad de los trabajadores y trabajadoras protegidos en convenios sectoriales tienen un complemento de IT, que no siempre llega al 100%, y en los de empresa puede llegar a un 70-75%. Pero eso, cuando se firma ese convenio, lo firman ambas partes, patronal y sindicatos, y en un equilibrio de cuánto se trabaja, cómo se organiza el trabajo y qué mecanismos de protección social tenemos. Pretender ahora decir, oiga, aquello que firmé en su momento porque me encajaba, lo quiero eliminar, dice, hombre, si quiere usted eliminar esto, tendrá que venir al convenio, tendrá que proponerlo y tendrá que buscar un nuevo equilibrio en el convenio. Lo que no puede plantear es lo que me sirvió para acordar una protección social de mis trabajadores y trabajadoras, ahora lo quiero suprimir. Eso no es muy razonable. Los convenios se negocian, se acuerdan, tienen eficacia general y son un conjunto equilibrado. Pero lo que están diciendo los empresarios es que se rompen las reglas porque hay trabajadores que abusan, porque se están tomando más bajas y para cuestiones que no son incapacidades temporales, y esto rompe las reglas del juego. Lo que están diciendo es, hay mucho jeta. Bueno, a ver, yo para decir que hay mucho jeta significa que hay muchos trabajadores que abusan y que hay muchos médicos que son displicentes en su función. Mire, lo que tiene que haber son controles públicos de ese asunto, pero yo quiero hacer mención a dos cuestiones. Primero, se están disparando los procesos de salud mental. España es líder en atención farmacológica a la salud mental. Es decir, cada vez que tenemos un enfermo de salud mental, le metemos ansiolíticos, antidepresivos, estabilizadores del ánimo y no hay una terapia para garantizar la recuperación más temprana. Afecta a población de todas las edades, especialmente población joven. Después de la COVID-19 es un proceso generalizado que está ocurriendo en todos los países y por tanto es un elemento al que hay que prestar una atención especial y, en mi opinión, mejorar la respuesta del sistema sanitario. Por otro lado, los mecanismos de control que el sistema tiene, además del médico de atención primaria o especializada, son la inspección médica de la Seguridad Social. Y se nos plantea desde el ámbito empresarial que las mutuas puedan ejercer un control mayor del que ya ejercen, porque las mutuas llaman a control a los trabajadores. Y cuando consideran que puede tener una condición de alta, hacen una propuesta de alta. Eso ya ocurre. Hay millones de personas a las que llaman cada año a control las mutuas. Lo que ocurre es que nosotros lo que decimos es que los mecanismos de control han de ser públicos. Y por tanto, si las mutuas
son un elemento de control, no pueden ser asociaciones de empresarios. No puede haber un conflicto de intereses en el control de la IT. Si las mutuas son un mecanismo de control, las mutuas deben dejar de ser asociaciones de empresarios y pasar a ser entidades gestoras de la seguridad social. Se financian con cotizaciones a la seguridad social y pagan prestaciones de seguridad social. No hay ninguna razón para mantener un modelo de mutuas que procede del año 1900 y que no se corresponde con la realidad actual. Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social, Políticas Públicas de Comisiones Obreras, gracias por estar aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. Hi, I'd like to order a pizza. Please hold. Y en los mercados, esto, el Bitcoin, que se anunciaba casi como una pizza, está viviendo su invierno más crudo, porque la caída que está acumulando es absolutamente bestial. No solamente en profundidad ha perdido casi un 50% de su valor en el último año, sino sobre todo en velocidad. En apenas una semana ha perdido casi un 20% de valor. Hoy cae otro 3 y pico % más y está a punto de perder la mitad de lo que valía hace apenas un año. It's about money, because this is pretty much how it works every time you spend it or send it. We deserve a better system. Fewer middlemen, fewer fees. Esta era la publicidad de Bitcoin hasta literalmente anteayer. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Se decía esta era la garantía, pero lo cierto es que el Bitcoin está viviendo el invierno más crudo de su historia. Sí, de hecho ha perdido un 4% en las últimas 24 horas y acumula una caída del 22% en lo que va de año. Ha perdido, de hecho, además, la mitad de su valor desde octubre del año pasado. Misma tónica en otras criptomonedas, Ethereum o Dogecoin caen ambas con fuerza, entre un 4 y un 5% también en las últimas horas. En general, el mercado de las criptomonedas agregado ha perdido 70.000 millones de capitalización en estas últimas horas. El problema no es solo la caída, el problema es la velocidad de la caída, porque aunque Donald Trump garantizó que esta iba a ser la criptocapital del planeta. To unleash innovation in savings and financing, I'm also working to ensure America remains the crypto capital of the world. A pesar de aquel anuncio, lo cierto es que llevamos un desplome de casi el 50% desde aquellas palabras y que en una semana esto se ha ido acelerando. Cayó por debajo de $70.000, vamos camino de los $60.000. Lo que está ocurriendo es que tras todo ello hay una enorme avalancha de usuarios perjudicados. Lads, where the fuck is my fog at? All the fucking fog is out of my wallet right now, all the shoggoth. Fuck! What the fuck, bro? Bro, my fucking... Oh my fucking God, bro. Y aquellas escenas de perjudicados se están volviendo a reproducir. Hoy el invierno llega al Bitcoin y hoy este es el gran problema y la gran preocupación para la mayoría de inversores en mercados. En un día que por lo demás debería haber sido día de fiesta, Estados Unidos ha publicado un dato de empleo francamente bueno, pero que no ha hecho saltar el ánimo de los mercados. Las bolsas americanas se han desinflado prácticamente y aquí en casa, Edu, los mercados europeos, ¿qué han hecho? Bueno, pues aquí en casa, en España, el IBEX ha terminado en los 18.000 puntos, sí que mantiene ese nivel, pero se ha dejado un 0,43%, una caída que de hecho se ha repetido en el DAX alemán y que en el caso del CAC francés es del 0,18%. El único valor europeo que hoy se ha salvado es la bolsa de Londres, que se anota más de un 1% a su favor. Así terminamos hoy, día en que hemos hecho balance de bajas laborales. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.